Vamos a ir a la Biblia, hermanos, al libro último de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: escribe al ángel, todos, la mayoría concuerdan, escríbele al pastor, que es lo que significa, de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto, se refiere a Jesús. Es Jesús hablándole al pastor de la iglesia de Éfeso. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiero repetir ese versículo. Pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, en esta hora nos detenemos a considerar tu palabra y pedimos que tú nos ministres, que esta palabra encuentre oídos atentos, un corazón dispuesto en esta hora, y yo pido que tu reino se establezca en nuestro corazón. Bendice a los amigos que nos visitan en esta hora por primera vez, Señor, y pedimos que tu salvación y tu reino se establezca en la vida de cada uno de ellos. Muchas gracias, porque sabemos que tu palabra nunca vuelve atrás vacía, Señor. Vamos a hablar acerca de un mensaje, o de una palabra, o de una carta, si se puede decir de esa manera, dirigida en lo particular a una iglesia, la iglesia de Éfeso. ¿Sabe usted que antes, cuando uno iba al correo postal, antes de tener todos estos medios de comunicación que tenemos ahora, llegaba uno allá a la ventanilla y había 2 maneras de mandar una carta? Una de ellas era la manera ordinaria, el timbre le costaba $1, por decir algo, y había la otra medida, que era la urgente, le valía $3. Si usted quería que la carta llegara rápidamente, pues usaba la urgente, ¿verdad? Si quería que tardara 15 días, pues la ordinaria. Yo considero que esta carta que el Señor está escribiendo a la iglesia de Éfeso era una carta con carácter urgente. Quisiera entonces que viéramos algunos aspectos importantes. Primero, el libro de Apocalipsis. Esta carta se encuentra en el libro de Apocalipsis, junto con otras 7 cartas que escribe Juan, el apóstol. Por cierto, que no crea que lo escribió desde un escritorio ni en el mejor lugar. Juan estaba en ese momento en una isla de destierro que se llamaba la isla de Patmos, y estaba ahí como prisionero, o sea, los condenados, los presos políticos, todos los que consideraban personas peligrosas. El imperio del Asia en aquel tiempo los mandaba a ese lugar. Quiero decirle que esa isla de Patmos actualmente todavía existe, es una isla, pero ahora es una isla como de turismo, de vacaciones. En aquel tiempo era una isla inhóspita, era una isla donde no crea que le llevaban cada 8 días la alimentación como sucede en los penales. No, o sea, vives y sobrevives como tú puedas en ese lugar. En esa isla de Patmos hay una cueva precisamente, y es ahí donde se deduce que Juan recibió la revelación del Apocalipsis. Oye, Juan apóstol entonces recibe en aquel lugar. Por cierto, que cerca de ese lugar actualmente existen algunos monasterios, y es administrado esa área en particular por la iglesia ortodoxa.
Juan empieza a hablar en el capítulo 1 acerca de la revelación y dice, estaba en el día del Señor, dice Juan, y estaba en el Espíritu, estaba consagrado, estaba dedicado, estaba en un tiempo de búsqueda, dice, y se hizo presente el Cristo resucitado, y cuando Juan lo ve, no lo reconoce, y dice la Escritura que cae como muerto a causa del esplendor y de la gloria. Le quiero comentar que Juan había convivido por 3 años o más con Jesús. Juan se había recostado en algún momento en el pecho de Jesús, pero ahora el Cristo resucitado con autoridad tenía una apariencia totalmente diferente a la que él conocía. La Biblia dice que sus cabellos eran blancos, sus ojos, dice, eran como llamas de fuego, dice, sus pies como bronce bruñido, y su voz, dice, como un estruendo de muchas aguas. Dice, cuando lo vi, dice así textualmente, dice, caí como muerto. Y es entonces que es alentado Juan y se le da ese mensaje. Quisiera comentar, oye, que Cristo está vivo. Levante su mano derecha y diga conmigo, Él está vivo. Lo impresionante es que Él estaba cuidando a su iglesia, y en este caso en particular Él estaba examinando a su iglesia. En el Antiguo Testamento se usaba que en algún momento determinado el pastor, oye, hacía pasar todas las ovejas debajo de su cayado, iba examinándola cada una de ellas al ver para ver la condición de ellas. Vamos, en otras palabras, estas cartas que escribe el Señor es como un examen, es como una recomendación, es como está haciendo un análisis de la iglesia y está haciendo unas recomendaciones en lo particular a cada uno de ellos. Quisiera mencionar entonces que la realidad es que Cristo está presente en su iglesia, que Cristo está hablando a su iglesia. El problema es que muchas veces nosotros no hemos escuchado la voz del Señor porque no ponemos atención o porque no estamos en la frecuencia. Puede darse el caso que en esta misma tarde, en este mismo lugar, haya personas que están aquí, pero que sus pensamientos están tan ausentes de lo que es el culto, la palabra, la adoración, todo lo que aquí se ha estado llevando. Permítame decirle, oye, que Cristo está presente, pero también Cristo nos ha estado hablando. Vuelvo al punto. En muchas ocasiones, en este año que pasó, creo yo que la palabra de Dios o Dios habló a su vida de diferentes maneras. Cuando me refiero a la palabra viene en forma de revelación. Por ejemplo, en ocasiones abres tú un texto, oye, y te impresiona porque te es dado un rema de Dios, o viene a través de profecía, y esa palabra te bendice, te edifica, te da respuesta a la necesidad que tienes en el momento. Pero también la palabra de Dios viene como doctrina para corregir, para aprobar o para reprobar, en otras palabras. Cuando esta carta en cierto sentido tiene ese carácter para fomentar, para corregir, si se pudiera decir, pero la palabra también viene como ciencia para ayudarte. Eso habla 2 de Corintios, habla que nos es dada palabra de ciencia para resolver situaciones, para entender inclusive hasta misterios o para traer soluciones prácticas en la vida. Quisiera comentar algo. Revelación sin doctrina es sinónimo de herejía, o se va a caer en herejía. Doctrina sin revelación se va a caer en religiosidad. Quisiera repetir porque esto es importante, porque revelación sin doctrina va a caer en herejía, y doctrina sin revelación es peligroso porque se puede caer en religiosidad. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la carta que el Señor envía a la iglesia de Éfeso, se puede decir que estaba dirigida en lo particular. Había más iglesias en el entorno, en el Asia, en esas partes, pero en lo particular a la iglesia de Éfeso. Podemos decir entonces en esta mañana, en esta tarde hoy, o en esta noche, que la palabra que el Señor es para mí, es una carta, un mensaje dirigida para mí en lo particular, porque la Biblia es viva y eficaz. Y la Biblia, oye, y se puede decir que tiene una aplicación doble. Le fue escrita a la iglesia de Éfeso, pero ¿por qué no decirlo? A lo mejor en las circunstancias que yo estoy viviendo, esa misma palabra a mí me puede bendecir y ayudar. Si hablamos un poco de la iglesia de Éfeso, Éfeso es una pequeña congregación que la fundan Priscila y Aquila.
Oye, pasaron algunos días o algún tiempo y luego llegó el apóstol Pablo a esa misión, donde había como 12 personas solamente. Dice que Pablo les preguntó a ellos que si habían recibido el Espíritu Santo. Ellos dijeron: ni siquiera hemos escuchado acerca de eso. Luego de quedarse con ellos y enseñarles acerca de la llenura del Espíritu Santo, orando por ellos, dice, recibieron la llenura del Espíritu Santo. Y ese fue el principio de un avivamiento en la iglesia de Éfeso. Si algunas de las iglesias del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento, si alguna de las iglesias estaban avivadas, fortalecidas, con ministerios, con fuerza, con gracia, con poder, con unción, con milagros, era la iglesia de Éfeso. Vino, dice la Biblia, un despertar. En el libro de los Hechos vas a encontrarte la historia de la iglesia de Éfeso y de ese despertamiento espiritual que sucedió en ese lugar. Dice Hechos capítulo 19, versículo 19: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de los apóstoles. O sea que los instrumentos que Dios estaba usando eran precisamente a los apóstoles. Se puede decir que era una iglesia poderosa, que no se concretó solamente en quedarse con un avivamiento y con manifestaciones dentro de la congregación, sino que empezó a impactar el mundo hacia afuera. Cuando haya un despertar en la iglesia, entendamos que es para ministrar al mundo, que los dones son para sanar, que los dones de sanidad, de revelación y todos los dones son simple y sencillamente, herramientas que Dios da a la iglesia para que la iglesia pueda moverse en la dimensión espiritual y traer, soluciones a las necesidades del mundo, más que a la iglesia. La iglesia va a ser edificada y va a ser bendecida, pero en otras palabras, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Miren, fue tan extraordinario lo que sucedió en la iglesia de Éfeso que hasta conmovió el culto idólatra del país. Hubo un momento que no solamente la ciudad, porque una cosa es conmover una ciudad y otra cosa es estremecer una nación. Una cosa es que haya un despertar en una iglesia y otra cosa es que la ciudad sea conmovida por lo que está sucediendo en la iglesia. Pues precisamente Éfeso es esto, una iglesia que estaba impactando al mundo conocido de aquel entonces. Por lo tanto, habían pasado los años y quisiera entonces que nos detuviéramos a analizar, el contenido de esta carta que el Señor en carácter urgente le estaba escribiendo a una iglesia. Hay personas que a lo mejor las que estamos aquí hemos sido testigas de algún avivamiento o de algún despertamiento espiritual, pero a lo mejor en este momento ya no estamos en esa dimensión. A lo mejor solo recordamos las cosas poderosas de Dios como algo que pasó algo pasado, simple y sencillamente. Quisiera, después de examinar el pasaje, yo encuentro que en el pasaje el Señor hace 3 recomendaciones, si se puede decir de esta manera. El Señor elogia a la iglesia. La primera cosa, el Señor reprende a la iglesia. Y la última, el Señor recomienda o advierte a la iglesia. Son 3 cosas que yo quiero compartir en esencia del mensaje o de la carta que el Señor envía a la iglesia de Éfeso. Lo primero que el Señor le habla, dice que elogia a la iglesia. Ahorita yo estaba hablando acerca de qué clase de iglesia era, en otras palabras. Y cuando usted lee detenidamente el pasaje, se va a dar cuenta, dice que elogia su trabajo y lo cataloga como arduo. En otras palabras, fueron gente que trabajaron duro, fueron gente que evangelizaron, fueron gente que confrontaron las potestades, fueron gente que ayunaron, fueron gente que ofrendaron. En otras palabras, elogia el trabajo, dice: conozco tu arduo trabajo, su entrega, su disposición. El Señor ve todo lo que nosotros hacemos, hermano. Yo le dije hace un momento que el Señor está presente y Él está cuidando, está vigilando y está examinando a la iglesia en el pasaje. Segunda cosa, el Señor elogia su calidad moral. Fíjese qué impresionante es esto. Dice: no soportas a los malos. Y esto quiere decir que no caminas en maldad ni te complaces en la maldad. Muchas veces pasan los años y hay veces muchos de los cristianos tendemos a relajarnos
Y hay veces ya empezamos a reírnos con iba a decir los chicles, los chistes de doble sentido. Hay veces empezamos a platicar o a hacernos partícipes en cosas, o hay veces empezamos a mentir sin tener sentido. En otras palabras, se lo voy a decir más clarote. Mire, la iglesia de Éfeso los hermanos no andaban tomando a escondidas, los hermanos no andaban fumando a escondidas, los hermanos no andaban mintiendo, los hermanos no andaban adulterando, no andaban robando. O sea, en otras palabras, elogia su calidad moral. O sea, habían tenido una experiencia personal y poderosa y se guardaban, si se puede decir, de la maldad. Elogia su discernimiento espiritual. Dice: conoces a los falsos apóstoles, pero también conoces a los que son apóstoles. Quisiera decirles que actualmente existen apóstoles. El problema es que hoy todo el mundo se denomina apóstol. Ese es el problema de hoy en día. Sí existen los apóstoles, pero no todos son apóstoles actualmente. La iglesia de Éfeso, hermanos, tenía discernimiento espiritual y podía discernir los creyentes quiénes eran apóstoles de Dios y quiénes no eran. Habla de madurez espiritual, fíjese, hermano. Habla de profundidad y también elogia su doctrina. No se habían dejado influenciar por la doctrina de los nicolaitas que el Señor aborrecía, ni de ondas ni de cosas, sino se mantenía en una sana doctrina. Pero hay algo que a mí me impresiona mucho. Dice que elogia su perseverancia. La iglesia de Éfeso había tenido un despertar espiritual, y regularmente cuando hay un despertar o que hay un mover, pues sabemos que Satanás siempre va a tratar de apagar todo lo que es de Dios. Sobre la iglesia de Éfeso, sobre el mismo apóstol Pablo, después de ese despertamiento que hubo, vino persecución. Pero me llama la atención es que ellos no desistieron, sino que ellos permanecieron a pesar de la persecución, a pesar de la crítica, a pesar de todas las cosas. Ellos habían perseverado, en las cosas de Dios. Pudiéramos decir que en cierto sentido esta era una iglesia admirable y era una iglesia ejemplar. Oye, que habían tratado de guardar su corazón, pero Dios, que conoce todas las cosas, la iglesia tenía un problema que la podía llevar a la bancarrota, o que la estaba llevando a la bancarrota espiritual, y el Señor le recomienda y le dice: pero encuentro en ti que has perdido tu primer amor. En el pasaje yo le dije que el Señor elogia, pero en el pasaje también se expresa que el Señor reprende a su iglesia. Pero tengo algo contra ti, dice, que tú perdiste tu primer amor. Dios notó que la relación de la congregación entró en un decaimiento. Yo quisiera preguntarle, a lo mejor si el Señor nos examinara como iglesia en esta hora, ¿cuál sería el diagnóstico que nos daría como iglesia? Sería interesante. Pero ¿qué si Dios nos examina como personas en el plano personal? ¿Cuál sería el resultado que arrojaría ese examen que el Señor hiciera de mi vida? Diría: has trabajado arduamente, tienes calidad moral, tienes discernimiento, tienes doctrina, has sido perseverante, pero todavía me amas. Si se da cuenta, Dios notó que la relación de la iglesia entró en un decaimiento. Podemos tener todas las cosas antes mencionadas, discernimiento espiritual, todas esas cosas, pero el problema de Éfeso es que existía un amor frío, existía una situación de peligro. Tal vez, para solo ilustrarlo, le quiero decir que en ocasiones, cuando alguien está verdaderamente enamorado de una joven, siendo joven, o cuando fuimos jóvenes, oye, estábamos esperando nosotros el día en el cual nosotros pudiéramos ir a ver a la amada, si se puede decir de esa manera. Nos bañábamos, peinábamos, una Halls, y allá cada y cuando, oye, cada tercer día unos dubalines, ¿ya? Llegamos ahí con el dubalino, las campanitas. ¿Cuántos daban campanitas? Levanten la mano los que daban campanitas. Puros aguafiesta. Pero en ocasiones pasa el tiempo
Se logró el objetivo, se consolidó eso, se casó. Oye, ya ni chicles, ni bañado, ni peinado, ni campanitas. Ahora yo le quiero decir algo. Si usted tiene novio y él no se acuerda de las fechas y no lleva la contabilidad, llevamos 9 meses con 6 días, quiere decir que ese es un candidato a ser olvidadizo toda la vida. Yo le dije que la palabra venía por revelación, por doctrina. Sí le dije, entonces pues ahí póngase ajustada, en otras palabras. Estoy diciendo entonces, oye, que es impresionante entonces que el problema que tenía la iglesia de Éfeso era un problema de corazón, que habían cambiado sus prioridades en la iglesia, había caído en conformismo. Vuelvo a decirlo, estaban en la iglesia, pero estaban satisfechos. Es más, había hasta cierta apatía, si se puede decir. Lo impresionante es que la iglesia no se haya percatado, y la razón principal de que mi fe disminuya es porque dejamos de ser fieles a Dios, y en ocasiones tendemos a recordar lo que deberíamos de olvidar, y olvidar, oye, en otras palabras, y olvidar lo que debo de recordar. Se lo voy a repetir nuevamente. En ocasiones tendemos a recordar lo que debo de olvidar y olvidar lo que debo de recordar, mi compromiso con Dios. ¿Qué estoy hablando entonces? ¿Qué señales me advierten a mí que a lo mejor yo puedo estar perdiendo mi primer amor? ¿Cuáles serían las características? Cuando vuelvo al ejemplo del noviazgo, cuando alguien no está interesado en la chica o en el chico, la deja cortada, la deja plantada, oye, le hace desfases, cosas como esas, no le interesa, en otras palabras. Es evidente. Se puede decir que una persona que ha perdido su primer amor, antes su deleite era el Señor, ahora es otra cosa, su pasión era Dios. A lo mejor ahora hay cosas buenas, yo quiero decirle, hay cosas buenas en la vida. El problema es que tomen el lugar de Dios. Muchas veces hay muchos hombres que se apasionan en un deporte en particular, vamos, si se puede decir de eso. Vuelvo al punto. Estoy hablando que cuáles son las características o cuáles son las señales que me advierten a mí que he perdido mi primer amor. Antes el Señor era mi deleite, ahora ya no me gozo tanto, si se puede decir, ya no es mi prioridad. Antes sentía gozo al leer la Biblia, al orar. Oye, hoy se olvida fácilmente de todas esas cosas. En otras palabras, no tiene devoción, no tiene profundidad en la palabra ni su relación con Dios. Antes luchaba contra el pecado, ahora sencillamente se deja llevar. Antes asistía a las reuniones, hoy tiene muy buenas excusas. ¿Sabe qué, hermano? Es que me llegó familia a la casa. ¿Sabe que no tengo tiempo? Es más, hermano, ¿sabe que parió la chiquita, la perra de la casa, y tengo que quedarme a cuidarla? No, yo sé lo que le estoy diciendo. A lo mejor no se llama la chiquita, se llama la grandota, ¿verdad? Mire, esto es tan impresionante. En ocasiones, a mí me sorprende en ocasiones la apatía que puede existir en muchos cristianos. Fíjese que va a haber una reunión de damas y no, pues ni le interesa. Va a haber una reunión de jóvenes, vamos a tener un invitado. Oye, para nada, en otras palabras. Va a haber culto de oración, pues no, tampoco. En otras palabras, pastor, yo solamente vengo el domingo y que el Señor me ponga ahí una presente, una palomita de presente. Antes, y pudiéramos decir muchas cosas, en otras palabras. Oye, antes estaba dispuesto a participar, antes testificaba a otros sin temor, ahora le da pena hablar de Cristo. Antes tenía propósitos y metas en Dios, ahora sus sueños y sus metas ya han cambiado, son otras. Antes tenía fervor y entusiasmo, ahora lo que abunda en su corazón es el desánimo y la apatía. Antes tenía una plena confianza en Dios. Estoy hablando de las señales. Antes tenía una plena confianza en Dios, hoy tiene muchas dudas acerca de Dios. Antes caminaba con Él, se levantaba en la mañana, podía percibir la presencia, ponía alabanzas, se glorificaba su nombre. Oye, era un día especial. Ahora ve a Dios de lejos, tan lejano, tanto te has alejado de Dios. Te quiero decir que estas son señales que has perdido tu primer amor. Es notorio entonces estas cosas porque se hace presente
en nuestra relación con Dios. Nos volvemos insensibles hacia la unción y hacia la presencia del Señor. Nos volvemos insensibles hacia el pecado. Oye, en otras palabras, ya pecar no hay problema. Nos volvemos insensibles hacia la compasión de los perdidos, que se pierda el que se quiera perder. Disminuye nuestro deseo y hambre por Dios. Y esto se puede catalogar como una apatía espiritual. Pero tal vez algunos digan, bueno, ¿y por qué llegué a este punto? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo es que puede uno perder el primer amor, si se puede decir de esa manera? La primera causa, existen muchas, pero por lo menos yo enumeré aquí como 5 o 6 causas y te las voy a mencionar así rápidamente. La primera causa es la desobediencia a Dios. Cuando Dios te dice a la izquierda y tú te vas a la derecha, oye, vas a ser candidato. Cuando no te sometes a lo que la palabra de Dios dice, entonces vas a ser candidato a que caigas en ese bache espiritual. Cuando no recibes el consejo de los pastores o de los líderes y que los menosprecias o los tienes en poco, vas en esa dirección. Segunda cosa, cuando nosotros pasamos por cansancio espiritual y no hemos sido fortalecidos en nuestro espíritu. Quiero decirle que la vida espiritual tiene que fortalecerse cada día. Estamos aquí para recibir la palabra, pero la realidad es, estamos aquí porque vamos a salir fortalecidos, porque en este lugar le adoramos. Yo sé que lo podemos hacer en la casa, oye, pero en este lugar recibimos su palabra, su bendición, su desafío, su gracia, el compañerismo y todas las demás cosas. Yo no sé si te has fijado que si un carboncito se saca del brasero y se pone en otro lugar fuera del brasero, se va a apagar más fácilmente. Estoy hablando entonces cuáles son las causas. Dije que la desobediencia abierta a Dios, pecar, desobedecer, andar en rebelión abiertamente nos va a llevar. Segundo, el cansancio espiritual. Unado al cansancio espiritual, quisiera decir que en ocasiones como creyentes hemos enfrentado muchas batallas espirituales, en el sentido de guerra espiritual. En ocasiones hemos estado orando, en ocasiones han sido tan intensas las situaciones, y estoy hablando de carácter espiritual. Ni siquiera estoy hablando de los problemas de la casa, porque muchos de los problemas de la casa en ocasiones se vuelven hasta problemas espirituales. Pero no quiero profundizar en eso, pero lo que quiero hablar es cuáles son las causas. Las causas es que en ocasiones vivimos bajo tanta opresión y tanta guerra, entonces que posiblemente venga un decaimiento espiritual, en este sentido que estoy hablando, y seamos candidatos a perder nuestro primer amor. Hay uno que es muy común entre los cristianos: los afanes de este siglo. En ocasiones, hermanos, fíjese que el Señor nos alcanza, nos rescata, nos da una nueva vida y nos da bendiciones, hermano. Prospera el trabajo de nuestras manos. Pero hay veces Dios nos prospera y nosotros nos enfocamos, y con esto no nos enfocamos en las bendiciones que Dios nos ha dado. Con esto yo no le quiero llamar a que usted sea imprudente y que no sea cumplido y que no sea diligente, pero el punto es, si estamos nosotros entonces afanados, estamos en un serio peligro. La Biblia dice: por nada estéis afanados, sino sean conocidas delante del Señor todas vuestras peticiones. Es que tengo muchos negocios, es que tengo muchos compromisos, y esto le pasa, mira, al ama de casa. Mire, Marta estaba afanada y turbada siendo una ama de casa. Oye, y el Señor le dijo: estás afanada y turbada, ¿por qué no viene a la oración? Hermana, es que cosas como estas, ¿no? En ocasiones, volvemos al punto, si es el jefe de casa, hay veces agarra horas extras, no le da tiempo a Dios, no viene a alimentarse, no viene, oye, y después andamos en un decaimiento espiritual impresionante. Hay veces los muchachos como estudiantes pues pasan las mismas circunstancias. Quisiera mencionar que otra de las causas, oye, que nos llevan a caer en una situación de estas es aquellos que servimos a Dios, aquellos que estamos en un ministerio, aquellos que estamos predicando, aquellos que estamos enseñando, aquellos que están predicando en la cárcel, en los hospitales, en diferentes grupos de células, aquellos que están en la alabanza. Qué importante es
que su vida y su relación con Dios, hermanos, sea profunda y no superficial. ¿Por qué estoy diciendo? Porque en ocasiones servir en el ministerio continuamente sin sentarse para ser fortalecidos en Dios es peligroso. Porque después puedes estar aquí parado tú cantando y todo el mundo gozándose, pero como no hay nada en ti, vamos, no hay una relación, pues simple y sencillamente eres un buen músico, pero no eres un excelente adorador. Bien puedo ser un excelente predicador, pero no tener un orador, pero no tener una profundidad con Dios. Bien puedo ser un maestro que conoce la palabra, los detalles, las comas, los puntos, los principios de interpretación, pero pregunto, ¿cómo está mi relación con Dios? Fíjese que el lema de este año que vamos a estar tomando es profundizando en su palabra y en su presencia, porque creo que eso es importante, profundizar en la palabra y en la presencia. Yo le comentaba a los hermanos que en lo particular yo tengo la costumbre de todos los días, aparte de orar y leer la Biblia y de todas las cosas que hace uno como pastor, me siento siempre a escuchar algún predicador, 30, 40 minutos, una hora. Lo hago cuando salgo a caminar o me pongo a hacer ejercicio por ahí. Oye, me pongo a escucharlo porque yo sé que necesito ser ministrado. En otras palabras, vengo a la palabra, desde luego profundizo, tengo una forma y un tiempo para leer la palabra. Pero qué importante es, hermanos, qué importante es que aquellos que están ministrando puedan ser ministrados delante de Dios. Porque puede darse el caso, hermanos, que estemos como los discípulos, oye, repartiendo panes a multitudes de personas y nosotros estemos con hambre o estemos fatigados. Qué importante es detenernos, oye, ser ministrados delante de Dios, tomar tiempo y postrarnos delante de su presencia y decirle: Señor, qué bueno que usaste al grupo, como si soy del grupo de alabanza, qué bueno, Señor, pero yo necesito que tú me ministres. Le estoy hablando a gente que conoce a Dios, gente que está en la intercesión. Qué bueno que son intercesores, pero necesitamos tiempo en lo particular para después no desfallecer y no estar viviendo después del pasado. Analizando el pasaje, hay una honda preocupación de parte de Dios por su iglesia, y la verdad es que hace un llamado urgente a su iglesia. Le estoy hablando que el Señor, oye, elogia a su iglesia. La segunda cosa, que el Señor reprende a su iglesia. En otras palabras, le dice: ese camino es peligroso, iglesia de Éfeso. Amado hermano, ese camino es peligroso, necesitas hacer un alto. Y entonces el Señor recomienda a su iglesia. Recuerda por tanto de dónde has caído. Y lo primero que le dice, o que se expresa en el pasaje, le dice: reconoce tu condición. ¿Sabe usted que el problema más grave de los que son alcohólicos o drogadictos es no reconocer su condición? La mayoría de los grupos de autoayuda es lo primero que le dicen a ellos: dile o reconoce, y se mantienen diciendo: yo soy un alcohólico, mi nombre es Pancho, y empiezan a decir: y yo soy un alcohólico. Lo hacen para que la persona se concientice. Ahora, el punto aquí es que muchas de las personas, y ahorita va la aplicación, muchas de las personas que tienen problemas con alcohol o drogas, algunos dicen: no, yo no necesito ningún tipo de ayuda, yo no necesito a Dios, nada de esas cosas, yo lo dejo cuando quiera. Y la verdad es que ya tienen mucho tiempo y no lo han podido dejar. Pero exactamente lo mismo pasa, hermanos, cuando una persona cae en esta situación. Es exactamente lo mismo. Él ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Una persona que está en este punto, que ha perdido su primer amor porque tuvo primeras obras y primer amor, primer fuego, si se puede decir, pero ahora ya no está. Él sabe quién es Dios, él conoce la unción, él conoce el poder, él conoce la gracia, él conoce servir a Dios. Pero el problema es,
Y muchas veces algunos dicen, no, es que yo me levanto cuando yo quiera. Es más, algunos dicen, no, ya me voy de esta iglesia. El problema no es la iglesia, el problema eres tú. Necesitas reconocer tu condición, que si te has descuidado no le eches la culpa a nadie. Tú eres el único responsable de tu alma. Cuando estemos delante de Él no le vamos a poder decir, Señor, es que me metieron el pie. Señor, es que ya dejé de servir en la iglesia porque me hicieron mala cara. No, no se trata de eso. Yo te dije que el Señor elogió a la iglesia de Éfeso, porque a pesar de las pruebas que tenían, ellos seguían firmes sirviéndose a Dios. Segunda cosa, debemos de entender que a cualquiera de nosotros nos puede pasar una situación como esta, hermanos. Si estoy hablando de una iglesia que estaba tan avivada y tan prendida, y ahora que su corazón estaba opacado, esto quiere decir que a cualquier creyente le puede pasar esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? ¿Cómo puedo levantarme? Y fíjate, a mí me llamó mucho la atención es que le dice el Señor, es importante que vuelvas a tu primer amor, pero es importante que vuelvas a tus primeras obras. En otras palabras, no estaba desechando las obras, no estaba menospreciando las obras. En otras palabras, le estaba diciendo, quiero que te apasiones conmigo y quiero que te prendas conmigo en el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo? Le está diciendo, es necesario, oye, entonces volverse en un arrepentimiento genuino. Es necesario reconocer nuestra condición. Es necesario levantarse y volverse y activarse y apasionarse con Dios. Volver a nuestro primer amor. Primero que nada, este es el punto, hermanos. Primero tenemos que volver a apasionarnos con Dios. Y segundo, tenemos que empezar a trabajar con Dios. Esto es importantísimo. El verdadero amor siempre se muestra en acción. Eso pregúntale a los que están casados. El verdadero amor siempre se va a demostrar en una acción en acciones, hermanos. La palabra entonces nos invita a recordar de dónde nos sacó el Señor. Qué impresionante es esto. Hay veces nosotros nos olvidamos de dónde nos sacó Dios. Hay veces, hermanos, hasta nos ponemos, como dijo una vez un hermano, nos ponemos nuestros moños. Condicionamos a Dios. La verdad, hermano, la verdad, y lo digo por mí y por muchos de los que están aquí, es que no éramos nadie. La diferencia entre el borrachito que pasa por aquí en la esquina todos los días y nosotros es la gracia de Dios. La diferencia entre los narcotraficantes y los secuestradores y nosotros es que Dios tuvo misericordia de nosotros, nos sentó en un lugar de privilegio, nos cubrió con su manto, nos amó, nos ha puesto un cántico nuevo y en esta tarde le podemos dar gloria a su nombre. Sea toda la gloria y la honra y la alabanza, sea su nombre glorificado. Si el 2014 yo le quiero decir algo, si nosotros analizáramos no solamente las finanzas y las relaciones personales, sino analizáramos nuestra vida espiritual, yo no sé qué arrojaría en un análisis sincero nuestra relación con Dios. Y que este año nuevo que está por comenzar o que estamos comenzando, sea un año diferente. Sea un año donde la iglesia entra al primer amor. Oye, ya hace las primeras obras. A lo mejor aquí hay recién convertidos. Oiga, yo le voy a decir, siga enamorado de Cristo, siga apasionado de Cristo. Mire, hay personas que me han dicho, pastor, se me hace tan lejos el culto del martes al jueves o del jueves al domingo. Me gustaría, pues váyase a los hospitales, váyase con los que ministran en la cárcel o cosas como estas. Váyase a una célula los viernes. ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Que este 2015 sea diferente, que este año nuevo, hermanos, nosotros nos levantemos, que oye,
que desistamos de nuestras actitudes equivocadas hacia Dios, simple y sencillamente, porque eso se refleja hacia Dios más que hacia los hombres. Vuelvo al punto. Éfeso estaba en un punto en el que había que tomar decisiones, ciertamente serían radicales. Era peligroso que ellos continuaran en esa posición. Algunas de las iglesias les mandaron cartas a Éfeso, es esta carta que acabamos de leer. Algunos de ellos no aceptaron o no entendieron la corrección que el Señor les había dado, y el candelero de ellos o la vida de la iglesia desapareció, si se puede decir. La realidad de muchos espiritualmente en este día es que tienen que tomar decisiones serias en cuanto a su fe. Hay una lucha por su alma, yo quiero que usted lo entienda. Hay alguien que está queriendo cautivar su vida, su alma y su ser. Y si el frío del mundo ha entrado a su corazón, entonces, oiga, levántese y dígale: Señor, ayúdeme. Llama mi atención que Dios apela a la sensibilidad espiritual de Éfeso. Le quiero decir que el ministerio de Juan, hermanos, era un ministerio reconocido en Éfeso. Era alguien que daba sustento a esa iglesia. Y él dijo: el que tiene oído, y ya lo está diciendo de manera personal, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No está diciendo el que me quiere escuchar a mí, sino está diciendo: esta carta que les estoy enviando, esta recomendación, esta exhortación, este elogio, esta motivación, proceden del Padre. En otras palabras, el que tiene oídos, dice, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Entienda lo que el Señor quiere hablar. Juan apela a la sensibilidad espiritual de la iglesia porque todavía podían escuchar. Yo le voy a decir algo. Hay un momento en la vida cristiana en que ya no oímos ni discernimos las cosas espirituales. Y después de eso surge la apostasía. Cuando ya no oímos ni discernimos, estamos en un grave peligro. Juan apela entonces la sensibilidad, dice: el que tenga oído, y no se refiere al que tenga orejas, al que tenga oído, al que escuche, entienda lo que es el Espíritu Santo que está hablando a su vida. Pero fíjese, Juan motiva a la iglesia y le está diciendo a la iglesia: la realidad es que vale la pena servir a Dios. Yo le dije que Juan estaba en una isla desierta que se llamaba Patmos. Los historiadores dicen que agarraban a los condenados, a los que iban a tirar a esa isla, hermanos, los encadenaban, les ponían una muda de ropa, y en otras palabras, ahí te mueres con esa muda de ropa. En otras palabras, se volvía hasta una cosa inmundicia. Ahora el punto es este. Imagínense un condenado a muerte, alguien que está en un lugar como este, le está diciendo a la iglesia que hay recompensas y que vale la pena servir a Dios, que no importa que esté prisionero, que no importa que esté en unas cadenas en sus manos, que no importa que esté en unos trapos inmundos en su cuerpo, sino le está diciendo: vale la pena servir a Dios. Sean fieles. Ese es el mensaje más impresionante que yo veo Juan que está diciendo. Vale la pena, no desistan de su fe, les está diciendo. Y empieza a mencionarle, y no solamente a ellos, les empieza a decir: porque el que venciere, les está diciendo, el Señor le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere, dice, comerá del maná escondido. El que venciere, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere recibirá autoridad sobre las naciones. El que venciere será columna en el templo de Dios.
Y una de las que más me impresiona es, y se refiere a lo mismo, dice: el que venciere se sentará con Cristo en su trono. Mire qué impresionante, estará el Padre, está Cristo a su diestra, y luego ahí vamos a estar los que seamos fieles. Se sentará en el trono junto con Cristo si somos fieles. Si se da cuenta, está diciendo al que sea fiel. No está hablando de los infieles. Y se habla de que sea fiel a pesar de todas las circunstancias. Cristo estaba tratando de restaurar a su iglesia con un espíritu apacible, pero con una firme decisión. Porque Él al que ama dice que lo corrige. Él levanta al caído y alienta al débil en la fe. Que este año, hermanos, no solo usted tenga buenos deseos y propósitos, sino que este año usted establezca prioridades en su vida. Ser mejor cristiano, ser mejor padre, ser mejor discípulo, ser mejor creyente, si se puede decir en toda la extensión de la palabra. Que Dios esté en nuestros planes. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Voy a invitar a los muchachos de la alabanza. El problema de Éfeso era un problema serio. Había dejado su primer amor. Y le dice: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. Lo primero es que debemos de reconocer que todo lo que tenemos es por gracia, hermanos, simple y sencillamente. Que es por gracia, nada más. A todos los que el Señor salvó les dijo: sígueme. Y ahí estamos incluidos usted y yo. En esta hora tal vez aquí haya personas nuevas. Seguir a Cristo es más que una religión. Seguir a Cristo es rendir nuestro corazón. Decirle: aquí está mi vida, Señor, todo lo que soy. Ser cristiano es dejar que Cristo viva en mi vida. Ser cristiano es caminar en sus caminos. En esta hora, a lo mejor aquí hay personas nuevas. Yo le quiero decir que Él no le va a dar cargas más allá de las que usted pueda llevar. Y si en su corazón está el servir a Dios, Él le va a dar la gracia, le va a dar la ayuda, le va a dar su poder y le va a dar su cobertura. Qué bueno que está aquí este domingo. Qué bueno que escucha esta palabra poderosa en sí misma. Pero en esta hora, lo más importante es que usted se decida por Dios. Hubo algo que cambió la vida de Juan y que estuvo dispuesto a todo, hermanos, hasta morir por Cristo. Su encuentro con Dios fue primero. Si usted está aquí por primera vez, yo le digo: usted necesita abrir su corazón y decirle: Señor, aquí está mi vida. Hacer de Cristo su Señor y su Salvador. Decirle que venga a su corazón, que lo cambie, que lo transforme, que lo regenere. A lo mejor usted está luchando con pecados o adicciones. Él lo liberta en este día. Él es libertad. Dígale con sus palabras: Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón. Yo te recibo hoy. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres. Dígale: entra en mi corazón. Creo que tú vives, creo que tú eres el Señor. Ven a mi corazón, Jesús. Iglesia, yo quiero llamarle a usted. Si usted se ha movido de su fe, usted necesita volver al primer amor. Si usted ha caído en un bache espiritual, usted necesita volver al primer amor. Si usted se ha desilusionado, usted necesita volver al primer amor. Si usted se ha descuidado, usted necesita volver al primer amor.
y también volver a las primeras obras. ¿Por qué no le dice: Señor, aquí estamos? Y hable con Él en esta hora. Sé que como cristiano usted sabe orar y sabe quién es Dios. Padre, muchas gracias por tu presencia. ¿Por qué no empezamos a hablar con Él? Este es un asunto personal. Este es un asunto de vida. Este es algo urgente. Es una carta con carácter de urgencia para nosotros. Dependen muchas cosas alrededor de nuestra vida. El día de ayer venía una persona y me decía: me alejé de Dios y todo se volvió un caos alrededor de mi vida. Le dije: pues ahora regrésate a Dios. Regrésese a Dios usted, hermano. Hable con Dios en esta hora. Clame. A lo mejor ni siquiera puede orar. Dígale: Jesús, 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 Jesús. Clame a Él en esta hora.